a los especialistas en literatura y en lingüística oficialmente, porque realmente siempre estamos mezclados, pero nunca parecía en el título que eso fuera así. Así que me alegra organizar un encuentro en el que realmente estamos haciendo cosas juntos. Esto ha sucedido con Guinea Ecuatorial hace unos meses y vuelve a suceder, y la verdad que es algo que creo que nos encanta a todos, ¿no?, en la sección. Vamos a hablar de algo que en principio es una realidad muy triste, el abandono infantil, y la vamos a abordar desde la perspectiva de la creación literaria y también de la investigación lingüística. Para ello tenemos hoy aquí a 3 personas que se han dedicado a recrear ficcionalmente la realidad de una institución benéfica, la Inclusa. Van a oír hablar de la Inclusa, así que no voy a dedicarme a definir la institución, pero se trataba de una institución benéfica que desde el siglo XVI al XX se ocupaba de recoger a los niños abandonados, y esta tarde nos va a presentar Soraya Romero su primera novela, Las semillas del silencio, que trata de la vida de su bisabuela, Jerónima, que fue una niña abandonada en esta institución, en la Inclusa, y Soraya lo que hace es recrear la vida de su abuela, de su bisabuela, perdón. Voy a presentar rápidamente a Soraya y después presentaré a Belén Almeida Cabrejas y a Delfina Vázquez Balonga, a las que prácticamente todo el mundo conoce ya aquí, pero voy a presentarlas brevemente también. Soraya Romero es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y también cursó un máster en Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo en ESSEC, Digital Business and Law School. Trabajó en España como periodista en diversos medios de comunicación y fundamentalmente en radio. Y en 2014 llegó a Suiza, donde tiene un programa de la radio de Berna, que bueno, es una radio independiente, imagino, que se llama Enlazados y que está destinado a la comunidad hispanohablante. Es autora de 2 libros infantiles que se titulan Pi y Palala, de 2020, que se ha traducido al francés y al alemán. Además, por supuesto, lo escribió en versión original en español. Y el segundo, de 2021, Lorenzo tiene superpoderes. Como acabo de decir, Las semillas del silencio es su primera novela y ella nos la va a presentar y vamos a tener oportunidad de ver cómo la ha construido a partir de un trabajo, como he dicho, de ficción literaria, pero también de investigación en archivos. El archivo regional de la Comunidad de Madrid, el archivo de Villa de Madrid, el archivo diocesano de Madrid, y estos archivos me sirven como transición para hablar de nuestras otras participantes en el aperitivo de hoy, Belén Almeida y Delfina Vázquez, que son filólogas ambas de la Universidad de Alcalá. Allí se doctoraron y allí son profesoras ambas en la actualidad. Son especialistas de la edición de documentos de archivo y también de textos literarios, de la historia de la escritura, de la historia de la lengua y las dos han trabajado bastante en cuestiones de dialectología histórica. En este contexto, lo que creo que merece ser destacado es que ambas están trabajando actualmente mucho con escritura de mujeres en el marco de un proyecto, el proyecto Letradas, que es un corpus de documentos escritos por mujeres, algo que hasta la fecha no existía y que están desarrollando en la Universidad de Alcalá con la participación de otras 17 personas, creo, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto lo dirige Belén junto con Pedro Sánchez Prieto
Y aquí hay que decir que Pedro Sánchez Prieto fue el director de tesis de ambas. Delfina es autora con Pedro Sánchez Prieto de un libro que tenemos a mano y que os puedo enseñar también, que es un libro que vais a ver que tiene mucho en común con Las semillas del silencio, puesto que trata de la beneficencia madrileña, la lengua, lengua y discurso en los documentos de los siglos XVI al XIX. Bien, pues yo creo que sin más preámbulos, pero sí insistiendo en lo felices que estamos de que estéis las tres aquí hoy por fin, porque este es un acto que llevamos ya proyectando pues desde junio del año pasado. Junio pasado, realmente hace tiempo, pero nos parecía que tenía mucho sentido que Soraya, aunque su novela, pues fijaos, aquí la tengo yo en la 4ª edición, pero por aquí ya la tenemos en la 6ª. O sea, desde que Soraya nos envió su libro, el éxito de la novela ha ido aumentando y han ido corriendo las ediciones. Ahora nos va a dar buenas noticias también con respecto al éxito que está teniendo la novela. Pero bueno, en todo caso quiero aquí decir que desde el mes de junio estábamos diseñando lo que iba a ser este acto, que nos parecía precioso organizarlo de manera conjunta, porque vais a ver que va a haber muchos ecos entre las presentaciones que vamos a escuchar de parte de Soraya y de parte de Belén y Delfina. Así que, bueno, sin robaros ni un segundo más, le voy a dar primero la palabra a Soraya, que va a empezar con su presentación. Y pues Soraya, muchísimas gracias por estar aquí y tienes la palabra. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos, gracias por venir. La verdad es que estoy encantada y es verdad que los meses han pasado volando, ¿verdad? Desde que hablamos, Mónica, el verano pasado y que todo este proyecto empezó a concretarse. Para abrir un poco esta presentación, estoy súper contenta de compartir este espacio con Belén y Delfina porque yo en esto soy una auténtica principiante. Y bueno, básicamente una aficionada que se ha enamorado de la investigación, pero estoy años luz del trabajo que hacen ellas concienzudo y diario en esta materia. Básicamente os quería lanzar una pregunta que es un poco retórica, que podemos contestar, pero quizás se la puede contestar cada uno, que sería ¿por qué estamos aquí? Que es la pregunta que me llevó a mí al comienzo de esta historia, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ha hecho que esta tarde estemos todos aquí presentes? Nos podríamos poner filosóficos con la respuesta. Yo voy a optar por la vía más biológica y es que todos estamos aquí porque nuestro padre y nuestra madre se reprodujeron y nuestros padres existen porque sus abuelos se reprodujeron y así en una línea temporal que puede llevarnos, bueno, a siglos, ¿no? Detrás de nosotros. Esta fue la pregunta que yo me hice en 2017 después de llevar 3 años viviendo en Suiza como migrante. Yo creo que en el proceso de migración hay un punto en el que todo el mundo se pregunta ¿qué hago aquí? Necesitas reconectar un poco con tu raíz. Y bueno, aprovechando que me había hecho donante de médula, fue también un llamado que tuve a través de un chico malagueño, Pablo Raez, que hizo una campaña espectacular de donación de médula en Málaga y tristemente acabó falleciendo, a donar médula a la población española. Yo ya estaba viviendo en Suiza y dije, es el momento, lo voy a hacer. La Cruz Roja Suiza me envió el carnet de donante y me envió a casa una serie de coordenadas que podías introducir en una aplicación y que volcaban datos genéticos, coincidencias genéticas a lo largo del mundo. De repente vi que me aparecía prevalencia en México, Reino Unido, Turquía. Dije, bueno, o la familia no ha contado algo o hay algo que no sabemos. Y en esa necesidad de reconectar con la raíz dije, es el momento de hacer el árbol genealógico. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y aquí es donde llegó el primer obstáculo, el origen de mi bisabuela Jerónima, la abuela paterna de mi madre. En las conversaciones, y estaba hablándolo antes con Belén y con Delfina mientras tomábamos un café, el tema de los testimonios, ¿no? De hablar con los familiares y de cómo esa información se puede ir deformando, ¿no? Una abuela
que se llamaba Luisa, pero todo el mundo la llamaba María. Bueno, pues esa es la primera fuente documental a la que hay que recurrir en estos casos, ¿no? Mamá, cuéntame qué sabes de tu abuela. Pues realmente no sé nada. Me dijo, creo que he oído que venía de un pueblo que se llamaba Serranillos, ella falleció cuando yo tenía 3 años y ahí se perdía la pista. Intentando hablar con mis tías, con mis tíos no había mucha más información. Y a los pocos días de esta conversación, mi madre me dice, hija, me he acordado que siempre me habían contado que mi abuela era inclusera. Claro, ya con esa palabra en medio de la mesa dije, bueno, esto, vamos a ver de dónde viene este término, ¿no? Y efectivamente, al introducirla en el buscador, lo primero que salió fue esta tesis, Las niñas abandonadas, la inclusa de Madrid y el Colegio de la Paz, de Carmen Maceiras, que se acabaría convirtiendo en mi mentora, que veis que todavía tengo aquí todos mis apuntes. Y ahí me di cuenta de que me enfrentaba a algo más grande de lo que pensaba. Yo daba por hecho de que si mi bisabuela había sido abandonada en un pueblo de Ávila después de la Guerra Civil, con la quema de documentos, iba a ser prácticamente imposible encontrar nada de ella. Sin embargo, un primo de la familia, que sabía que yo andaba detrás de esta pista, nos mandó desde Barcelona una documentación en la que aseguraba que mi bisabuela había nacido en Madrid entre el 1873-74. Entonces, con la palabra inclusero y con esta fecha, ya podía empezar a hacerme una idea de que quizá la información que estaba buscando podía estar en Madrid. Fue la tesis de Carmen la que efectivamente corroboró que esa documentación de esta institución, que como he dicho ya estuvo 4 siglos operando, no solo en Madrid, en toda España, realmente no hay rincón del país al que te vayas en el que no haya mácula de las inclusas o mácula de las amas de cría. Bueno, tenía muchos tentáculos esta institución. Y fue ahí donde escribí a Carmen espontáneamente, la encontré por redes, le dije, mira, tengo esta historia, me he prometido que si encuentro a mi bisabuela escribo algo, pero no sé por dónde empezar a buscar. Y a las 2 semanas de escribirla, muy amablemente, me dijo, de verdad, Soraya, te ayudo en lo que quieras, yo me había estudiado la tesis de arriba abajo, ve al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, yo te ayudo a encontrarla, vamos a ver cómo podemos intentar ubicar su información. Claro, yo no tenía absolutamente nada. Tenía un nombre, Jerónima López de la Cruz, y tenía un posible año de nacimiento. Y eso era todo. Eso es buscar una aguja en un pajar. Y Belén y Delfina, que han tenido que lidiar con este tipo de investigaciones más a fondo, lo saben porque eran muy pocos datos para poder empezar a buscar. Sin embargo, gracias a toda la investigación que ya había hecho Carmen y me dijo, bueno, mira por aquí, ten cuidado con esto, no te fíes de esta información, cuando vayas me escribes, pues en un par de mañanas y con la ayuda de mi marido, que porque 4 ojos ven más que 2, logramos encontrarla. Antes de deciros cómo la encontré y de qué manera supe que es ella, quiero invitaros a hacer un paseo por el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Yo no tenía ni idea de dónde me iba a llevar este proyecto, pero yo iba haciéndole fotos a todo, porque estaba como una niña el Día de Reyes. Era como ese investigador o ese aventurero que tiene un mapa incompleto y se va a buscar un tesoro. Pues yo me sentía completamente así. Dije, yo voy a ir haciéndole fotos a todo, que yo quiero tener recuerdo de esto. Sobre todo porque había una parte muy emocional en la que me apetecía que mi madre fuera testigo de todo lo que yo estaba recorriendo para intentar trazar sus pasos, ¿no? Y efectivamente esta es una foto de la sala de investigación del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Esto es una asignatura, es exactamente la asignatura donde encontré la documentación vinculada a mi bisabuela. Junto a esta sala hay 3-4 ordenadores de consulta en los que se puede mirar más o menos qué contienen las cajas. No hay una guía. Es decir, tú vas allí y realmente no sabes lo que te vas a encontrar, ni sabes cómo, o en mi caso yo no sabía por dónde empezar a buscar. Iba con la tesis de Carmen, iba con algunas anotaciones y lo que se muestran en estos ordenadores que están al lado, porque algunos podéis pensar, bueno, pues abre un orden cronológico, te podrán explicar qué vas a encontrar en cada caja. Para que os hagáis una idea, esto es lo que suelen contener estas cajas, el contenido general. Yo tengo ahí los números de las asignaturas donde al final encontré datos de mi bisabuela, pero lo que contenía el ordenador, o sea, la información que tenías general era el registro de entrada, en el que aparecía solo el nombre, expedientes de acogidos, absolutamente generalista, documentos,
completamente amplio este concepto, registro reservado de entrada y salida de acogidas, que este ya era más concreto y de hecho ese libro afortunadamente era de los pocos que quedaban de registros reservados y ahora os explicaré qué es eso. Y el registro cronológico de amas de cría. Estas cajas solían clasificarse por meses. Entonces, del año 1874 iban de 2 meses en 2 meses, pues podías tener 6 cajas que contenían diferentes libros. Y en esos libros el orden era cronológico en el tiempo, pero no en los nombres, no había realmente muchos datos para seguir como una línea, ¿no? Bueno, pues me voy. Yo tampoco sabía el mes en el que ella podía haber nacido, así que me tocó peinarme todo 1873, no encontré nada. Y en el 74 fue donde encontramos finalmente este libro. Les comentaba antes a Belén del final el estado en el que lo encontré, que como veis está prácticamente, bueno, destrozado por todo el lomo. Y como veis todavía se logra distinguir el año y este libro pues corresponde a los meses de noviembre y diciembre, es decir, fijaos el ancho del libro. Eso es el registro de niños que se dejaron solo entre noviembre y diciembre de 1874. Se baraja la cifra de 650.000 niños solo en la Inclusa de Madrid en los 4 siglos en los que estuvo activa. En todas las regiones en las que me he estado moviendo por España, pues llevando la historia de las semillas del silencio, he ido a Granada, Málaga, Salamanca, no hay lugar donde no encuentres vestigios de esta institución o del abandono o tornos donde se dejaban a los niños. Entonces, la dimensión del drama de este abandono, como decía Mónica, porque es un tema muy duro, es mucho mayor y tiene todavía mucha más repercusión en el presente de lo que pensamos. Al final en las familias siempre ha habido esta mácula de vergüenza vinculada a los hijos del vicio, que así se les llamaba, pero es que a poco que preguntemos a padres, abuelos, tíos, siempre hay una prima, siempre hay un abuelo, había una tía que amamantaba a un niño de la inclusa, un abuelo que era inclusero y al final, como venía tan manido este término y tan lleno de vergüenza, es algo que en las familias se ha ido ocultando, incluyendo la mía. Cuando llegó la palabra inclusera y hablé con mi madre, resulta que entre mis tías se sabía lo de la inclusa, pero nadie hablaba absolutamente nada. Los hombres, por supuesto, lo desconocían. Ahí también me di cuenta de que las mujeres muchas veces atesoramos la memoria de las familias y también atesoramos los secretos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con esa mácula de vergüenza. Para que veáis un poco lo que fui encontrando en mi camino, aquí tenemos lo que es el índice de acogidos, donde aparecía ya el nombre de mi bisabuela, Jerónima López, y este es el registro de nacimiento. Ella estaba asignada al número 1969, se ve muy, muy pequeño aquí en la imagen, pero bueno, no sé si llegáis a leer, pasa la inclusa de esta capital, una niña que nació el 5 de diciembre a las 12 de la tarde, que no ha recibido agua de socorro, y que se le ha de poner en bautismo el nombre de Jerónima, hija de Hipólita López, el 5 de diciembre de 1874. ¿Cómo supimos que era esta Jerónima y que no era otra Jerónima? Bueno, afortunadamente, como le decía Mónica, mi abuela se llama Jerónima y no María. Si se hubiera llamado María, lo mismo aquí no estaríamos aquí. Pero como veis, en toda la investigación encontré más Jerónimas, no era la única. De hecho, me he dado cuenta que era como un nombre bastante de moda en la época. Y claro, estas primeras Jerónimas quedaron descartadas cuando logré descifrar este mensaje aquí abajo, que para Mónica y Delfina seguro que no es nada extraño, pero a mí esta inscripción aquí, que significa muerto, al principio decía, ¿qué es esto? Y sobre todo lograr descifrar esta letra, que es complicado. Pero efectivamente aquí podemos ver, como dice, que murió en Pastrana el día 23 de marzo de 1875 y aquí ya no llego a leer el 14 de abril. Bueno, como había un patrón de repetición me di cuenta que eso significa que la niña había fallecido. Entonces ahí fue el momento en el que supe que a estas dos Jerónimas las tenía que descartar a pesar de que las fechas de nacimiento pudieran encajar con ella. Fue al final cuando llegué a este expediente, esta otra Jerónima, niña recién nacida. Esto también demuestra que fue una niña que no fue abandonada en la inclusa, sino que nació dentro de la casa de la maternidad, porque el resto venían en la diapositiva de atrás, a ver si puedo ir. No, porque aquí voy a salir. Aquí
Sí, más arriba os leo. El 1 de noviembre de 1873 se recibió en esta inclusa a una niña, vale, la diferencia con los niños que nacían dentro es que directamente ya se ponía niña recién nacida. Eso ya me dio la pista comparando de que Jerónima había nacido dentro de la institución. Y entonces, os leo un poco, dice, el 11 de diciembre de 1874, es decir, con 6 días, salió a criarse con María Magro, mujer de Víctor Yagüe, vecinos de Jadraque, que es un pueblo de Guadalajara. Y luego debajo de Jadraque veréis que hay una nota residual que pone con Jerónima Bartolomé. Bueno, luego a posteriori me enteré que en el periodo que estuvo con María Magro, por algún motivo que desconocemos, pasó a manos de Jerónima Bartolomé, lo mismo se le cortó la leche, no sabemos, y regresó de nuevo con María Magro, hasta que la devuelven a la institución el 20 de septiembre de 1876. Y entonces, el 20 de septiembre del 76, cuando el periodo de lactancia había terminado, que era por lo que pagaban a las nodrizas, pasa a criarse con una mujer que se llama Alejandra González, viuda de Juan de Pino, vecina de Navatalgordo, que es otro pueblo de Ávila, a 70 kilómetros del pueblo en el que acabó viviendo mi bisabuela. ¿Cómo supimos que era ella? Porque al final del expediente había esta nota residual, que podéis ver ahí, que transcrita, dice que en 16 de septiembre del 1896 se les pidió licencia para casarse con Manuel Hernández Barroso, vecinos de Serranillos, y ahí ese sí que yo sabía era el nombre de mi bisabuelo. Entonces ahí supimos que era ella. No os voy a contar la emoción, yo me puse a llorar cuando encontré esto, honestamente, porque había pasado de comenzar el árbol genealógico de una manera, bueno, pues un poco personal, ¿no?, para reconstruir mi propia historia, y de repente me di cuenta que estaba delante de una historia mucho mayor de la que yo me esperaba. Y como me había prometido que si la encontraba iba a escribir sobre ella, pues dije, esta es la señal definitiva para poder crear esta novela, Las semillas del silencio, que, como bien ha dicho Mónica, en realidad no es una biografía, es una ficción basada en hechos reales que transita la vida de mi bisabuela, pero que pasa por los tentáculos de la institución, cómo funcionaba esta institución, qué tipos de niños llegaban a ellos, las familias que los abandonaban en general, familias con muy pocos recursos, pero también daban un servicio a la burguesía, a esas hijas que quedaban embarazadas de manera pecaminosa y cuyo embarazo había que ocultar. Y esto es una carta de abandono entre todos los materiales que tuve que transitar, porque aquí hay historias muy tristes y hay que pasar por todas estas historias. Rescaté algunas cartas que me llamaron la atención, y esta es la transcripción de una de ellas. Aquí, por supuesto, Belén y Delfina son las que pueden entrar mucho más en los detalles de lo que es la escritura, de la evolución del lenguaje, ¿no? Pero bueno, como podemos leer, nació a las 8 de la mañana sin bautizar, suplico a usted le ponga Francisco Hernández, se echa por falta de recursos hasta que sus padres puedan sacarlos, señas de la ropa que lleva, camisa de algodón, mantilla blanca, pañal de algodón, 2 gorras, 2 pañuelos de hilo, jugón de percal, faja blanca, toquilla encarnada. Francisco Hernández, madre, firma Eloísa Hernández. Y aquí sí es cierto que puedo preguntar a Belén y a Delfina, yo no creo que la madre fuera la que escribió esta carta, yo creo que había alguien escribiéndolo por ella, porque la mayoría de las mujeres eran iletradas en esa época. Pero había una esperanza, si veis, en esta carta concreta de abandono, había madres que cuando dejaban a estos niños tenían la esperanza de poderlos recuperar, por eso daban una descripción de la ropa que llevaba. Esto es realmente triste, porque esas familias esperaban algún día poder recuperar a esos niños. Sin embargo, esos niños se mandaban a criar fuera de Madrid, en el extrarradio, en pueblos de Segovia, Ávila, Toledo, para alejarlos lo máximo posible de las madres. ¿Por qué? Porque había esta vertiente moralista dentro de toda esta historia en el que, como este hijo ha sido concebido en pecado, lo que vamos a hacer es quitártelo y alejarlo de ti lo máximo posible para que no lo puedas volver a encontrar. Y estas son historias que también hacen parte de la intrahistoria de lo que es la inclusa. Había madres que abandonaban por necesidad, había madres que abandonaban porque no les quedaba más remedio, pero al final el destino de estos niños era incierto y era realmente triste. Se les prohijaba, que era el término, por parte de familias muy pobres que recibían unos reales cada mes para criarlos, pero en realidad era para hacerlos también servir en el campo. No vamos a idealizar
la vida familiar del siglo XIX. Todos los hijos de todos los matrimonios trabajaban en el campo, solo que el inclusero, a la hora de recibir el mismo trato que el resto, pues no recibía el mismo trato. Si había algo que dejar en herencia, pues muchas veces el inclusero se quedaba fuera. Y esta es otra carta que encontré recorriendo los archivos, una solicitud de un lactante a la inclusa. Ahí podemos leer: señor director de la Casa Inclusa de Madrid, Eustaquia Langa, natural y vecina de Luzón, provincia de Guadalajara, de 34 años de edad, casada. A usted, con el debido respeto, solicito que en el corto periodo de 5 días, hace que se le murió una hija legítima, la cual criaba con su propia lactancia, de edad de 4 meses y medio, y deseando criar un expósito de la Casa de la Inclusa de esta villa y corte, en esta atención suplico se le entregue uno para lactarlo, previos los informes y demás datos que sean necesarios. Quedando agradecida de la bondad de usted, cuya vida guarde Dios, Luzón, 26 de febrero de 1882, la suplicante o testigo a ruego Bolaños. Tenía solo el apellido porque hasta hace unos días un amigo me ayudó a descifrar esta palabra, que yo pensé que era Urbano y es Mariano. Así que lo firma un tal Mariano Bolaños, que imagino que debe ser la persona que sabe escribir y que va, bueno, dejando huella a través de una carta de lo que iba diciendo la madre. Me llama mucho la atención la manera de redactar, pero imagino que esto ya es un campo que dejo a Belén y a Delfina. En el expediente de mi bisabuela no había ninguna carta, no había nada que acompañara, no había ninguna justificación de por qué la habían abandonado. Y mi tía Pilar, que falleció el pasado diciembre, pero ha podido tener este libro en sus manos, vivió durante 10 años con ella cuando era muy pequeña y todavía tenía recuerdos. Y me comentaba que la recordaba en la cocina, cocinando y maldiciendo en voz alta de ¿pero por qué me habrá abandonado? Entonces mi bisabuela dejó este mundo sin saber quién era y sin saber por qué le habían dejado. Yo imagino que esa mácula de dolor pues te acompaña toda la vida. No creo que pueda aseverar que fuera una persona feliz, a pesar de que fue una niña que finalmente pudo salir de la inclusa, decidió con quién se casaba, tuvo 6 hijos, todos sus hijos vivieron, que también en la época era muy común que los hijos se te murieran. Vamos a decir que tuvo una relativa buena suerte dentro de su mala suerte. Entre los objetos encontrados en la caja en la que encontré el objeto del expediente de mi bisabuela, que no sabemos a quién pertenece, lo mismo podía ser de ella como cualquier otro niño, pues encontré estas medallas que de hecho aparecen mencionadas en la novela, con la Virgen de los Desamparados, también aparece San Jerónimo, la Virgen del Carmen, tienen diferentes santos por un lado y por el otro, y había esta pequeña bolsita que intenté abrir, y en el momento que la intenté abrir vi que se desmembraba. Dije, no voy a venir yo aquí 150 años después con la curiosidad a cargarme la historia, así que no sé exactamente lo que hay dentro, pero bueno, para que os hagáis una idea del nivel de transitar un dolor que de alguna manera sigue materializado en objetos que se han detenido en el tiempo y que están encerrados en un sótano y que no tienen en realidad dueño. Otro de los objetos que encontré fue este escapulario. Como veis, tiene las iniciales MF y el año 74 grabado. Esto no alcanza mi conocimiento para saber exactamente a qué puede corresponder. No sé si Delfina y Belén pueden tener una idea, pero hay como una M, una especie de M grabada, y el símbolo este de la corona, que tampoco sé qué puede significar, pero me llamó mucho la atención y decidí también hacerle una foto para poderlo rescatar. Y bueno, y esta es mi bisabuela. La única foto que teníamos en la familia era esta. Como veis, en muy mal estado. La he mandado a reparar, pero me han dicho que no había mucho por hacer. Ella es Jerónima. Hasta hace pocos meses solo sabíamos que esta niña era mi tía Pilar, que, como os he dicho, falleció este pasado diciembre con 91 años. No sabíamos quiénes eran las otras personas que aparecían. Gracias a, bueno, el contraste de información en la familia, supimos que la niña que tiene en brazos es mi tía Felisa, una prima de mi madre. No sabemos quién es el otro bebé, pero ella sabemos que es la hija de la que para mi bisabuela fue su hermana. Ella finalmente llegó a una familia que la acogió en Serranillos, fue la tercera familia que la acogió y que realmente la trató como una hija. Ese matrimonio tenía una hija que se llamaba Juliana,
que aparece también en la novela, y Juliana y Jerónima se criaron como hermanas. Del matrimonio de Juliana nació Fidela, que es ella, que está aquí. Y hemos podido saber qué es ella porque mi madre siempre ha hablado de primas, pero no eran primas de sangre y lo sabían, pero era también un tema que nunca se había compartido en la familia hasta ahora. Y fue mi tía Asunción, que en realidad no es mi tía, la que me dijo, esa es mi madre. Esa es ella. Así que hemos podido reconstruir, gracias a los testimonios familiares, también un poco la historia de estas fotos. Después de que la novela saliera, otra prima segunda, porque esto ha sido la parte más bonita quizá de todo este proceso, Jerónima tuvo 6 hijos, tuvo un montón de nietos, somos una familia enorme, entonces una prima tercera, soy la hija del tío Santiago, yo tengo una foto un retrato de la bisabuela en casa. Y esa es la reproducción de ese retrato que, bueno, nos acerca un poco más a cómo eran sus facciones, ¿no? Y ya ese semblante serio y triste, porque no encuentro otras palabras para definir esa mirada de lo que era mi bisabuela. Todo este caldo de cultivo, vamos a decir, fue el detonante de que tuviera esa pulsión y esas ganas de crear una ficción, como os he dicho, basada en hechos reales. Y este libro, que efectivamente va por la 6ª edición, ha tenido una acogida increíble en España, la verdad también en Suiza, he hecho muchas presentaciones aquí, la comunidad hispanohablante se ha volcado en el proyecto. Imagino que es una historia que también conecta de alguna manera con la realidad de muchas familias y es pura empatía, ¿no? El pensar que alguien se vaya de este mundo sin saber quién es. Hoy en día nos parece prácticamente imposible porque acceder a un registro civil de un nacido hace 40 años es relativamente fácil, pero intentar acceder a documentos de hace 150 años, pues no lo es. Y es cierto que luego en términos legales sí que es más asequible poder publicar algo de alguien que ya ha fallecido que de alguien que todavía sigue vivo, ¿no? De hecho, en el archivo de la Comunidad de Madrid te obligan a firmar un papel en el que te comprometes a no revelar nombres si encuentras todavía algo vinculado a personas que siguen vivas. En el fondo, la red de las inclusas no deja de ser los lodos de los barros de los niños robados durante el franquismo, solo que la dinámica cambia. Pasa de haber una relación contractual con las familias pobres que reciben un dinero para criar a estos niños a que familias ricas que no pueden tener hijos piden niños a cambio de dar un dinero. Y eso es lo que sucede a partir de 1939. Muy, muy contenta. Esa es la gran noticia, al margen de las 6 ediciones, que realmente es un hito en una editorial independiente como la editorial que ha apostado por este libro, Kailas, y bueno, en un sector en el que se publican entre 80 y 90.000 libros al año, solo en España. O sea, es muy, muy difícil. Lo más común es que tu libro después de la primera semana acabe en el olvido, pero ha habido, yo creo que una ola de emotividad que ha ido haciendo que este libro funcione de la mejor manera que puede funcionar, que es el boca a boca. La gente me ha encantado, lo regalo, lo recomiendo y eso es lo que ha hecho que hoy estemos en una 6ª edición. Así que esta es la historia de las semillas del silencio y bueno, pues hasta aquí mi parte. Fátima del Olmo de la librería Ibercultura ha mandado algunos libros por si alguien tiene interés en llevarse un ejemplar a casa y os doy muchísimas las gracias por estar aquí esta tarde. Muchísimas gracias a ti por a tener oportunidad de descubrir y de leer algunos de ellos. Espero que la distancia os permita ver un poquito el detalle porque merece la pena. Estamos con voy a hacer foto, que voy a hacer foto. Bien, bueno, pues voy a empezar yo, ¿no? ¿Cómo? ¿Más para acá? Ah, Cristina. Yo, así, ¿cómo? Más abajo.
Es complicado. Es que no sé. Cógete a lo mejor aquí. Bueno, muy bien. Pues nada, nosotras vamos a hablar de una manera bastante breve y bastante sencilla sobre toda esta investigación con documentación de la Inclusa. En este caso vamos a hablar de la Inclusa, aunque hemos trabajado con otros fondos también, pero bueno, vamos a hablar en este caso de la Inclusa. Bueno, en primer lugar vamos a hablar del contexto de investigación. Aquí está el guión. Aquí no pude evitar hacerle una foto en mi última visita al archivo regional a este membrete de una de las cartas, ¿no?, en el que viene Inclusa Nacional y Colegio Reunido de Niñas de la Paz de Madrid, porque en muchos aspectos funcionaba como una institución unida. Entonces, bueno, pues por eso lo pusimos. Bueno, ¿de dónde viene nuestro interés por los documentos de beneficencia, vamos a decir en general, incluidos el del Hospital de la Inclusa o Casa de la Inclusa, la Real Inclusa, son todos los nombres que tiene? Bueno, todo vino ya hace ya muchos años. En el 2005, de hecho, salió un libro de Pedro Sánchez Prieto, que antes hemos mencionado, nuestro director de tesis, un libro que publicó con Ana Flores, que era historiadora, sobre notas de abandono y otro tipo de documentación de la Inclusa de Madrid en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Es un volumen de la serie Textos para la Historia del Español. Entonces, ahí se vio el enorme valor que tiene para la historia de la lengua el documento de la Inclusa. Y después ya vimos que, en general, de la beneficencia. En ese libro se trataba sobre todo siglo XVI y XVII, principalmente, ¿no? Esos documentos, además, fueron incluidos en el corpus CODEA, el corpus de documentos anteriores a 1900, ahora es 1900, al principio era hasta el siglo XVI, incluido, después ya se amplió al XVIII y después a todo el XIX. Y en el XIX ya se incluyeron también los documentos de la Inclusa del siglo XIX, que se habían trabajado previamente unos años antes, ¿no? Bueno, aparte de esto, también hemos estado en un proyecto de otro corpus de documentación anterior al siglo XX, que es el Corpus Aldicam de la Comunidad de Madrid. Y aquí consideramos que era el momento ideal, un momento propicio para ampliar la documentación de instituciones benéficas y de la Inclusa. Pusimos todos los documentos de Madrid del Fondo de la Inclusa que ya se habían transcrito y que ya estaban en CODEA, y además hicimos un trabajo de ampliación de esos documentos, ¿no?, para ver también otras tipologías, o sea, no solamente notas de abandono, sino bueno, también otro tipo de documentos. Y ahora mismo, en el corpus letrado, el corpus que estamos elaborando de documentación de mujeres, también estamos poniendo documentos escritos por mujeres o que puede que hayan sido escritos por mujeres. Emitidos por mujeres hay muchos, porque ya hemos visto en la presentación anterior, ¿no?, cómo las mujeres tienen una relación muy, muy estrecha con la Inclusa, ¿no?, en diferentes niveles. Entonces, los documentos de beneficencia tienen también ese punto interesante, cómo la escritura de mujeres o la participación de mujeres es constante. Entonces, eso también, respecto a otros fondos, pues puede dar esa ventaja. Por lo tanto, tenemos este contexto de trabajo y de investigación en general. Bueno, por lo tanto, he mencionado la Inclusa y vamos a hablar de los documentos de esta institución, pero también, sobre todo a partir del corpus de la Comunidad de Madrid, empezamos a introducir, como decía, documentos de otras instituciones madrileñas que te podían reflejar, por lo tanto, usos de escritura, de lengua y de discurso, etcétera, de todos niveles lingüísticos de la ciudad de Madrid o de la Comunidad de Madrid. Entonces, también pusimos documentación de la Hermandad del Refugio. Y la Hermandad del Refugio está muy relacionada con la Inclusa, porque tenía una labor bastante destacada, que era la recogida de niños expósitos para la Inclusa de Madrid, precisamente. Entonces, el refugio ha conservado, por ejemplo, un fondo de expósitos que además está intacto, no ha sufrido ningún daño, tiene
se conserva muy bien mucha documentación de notas de abandono, precisamente de niños que eran enviados inmediatamente a la inclusa. De hecho, a veces tenían el problema que les dejaban niños muy mayores y tenían que hacer unos trámites especiales porque, claro, ellos solo se ocupaban de llevarlos a la inclusa, no llevarlos a otras instituciones. Aparte del refugio, que es una institución de la que tenemos documentos desde el siglo XVII, también hicimos algunas incursiones en fondos de estas instituciones que ven aquí. Por ejemplo, el Colegio de San Ildefonso, el de los niños de la lotería, que era de instituciones, era una institución benéfica para niños huérfanos, el Hospital de la Latina, el General, el Asilo de San Bernardino y otros, ¿no? También hay que destacar el Colegio de la Paz, que ahora estamos incluyendo alguno más, que es para las niñas de la inclusa, precisamente. Bueno, en el caso de la Real Inclusa, en concreto, hemos estado trabajando, pues como no, en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, ¿no? Como decía Soraya. Estamos trabajando con el fondo, en concreto, de la Diputación Provincial de Madrid, porque, claro, estas son instituciones que después fueron absorbidas por las diputaciones provinciales. Dentro de ese fondo, las instituciones benéfico-asistenciales, que luego pasaron a las diputaciones, y dentro de esto la inclusa, y también hemos visto documentación de la inclusa en el fondo de la Junta de Damas, porque claro, la Junta de Damas a partir de 1800 empieza a gestionar la inclusa de Madrid y por lo tanto les llega un constante flujo de documentación de la inclusa y ellas escriben a la inclusa también. Entonces, están muy unidas las dos instituciones. Por supuesto también el Colegio de la Paz en lo relativo a las niñas. También hay documentos de beneficencia y de la inclusa o relacionados con la inclusa en el Archivo de Villa de Madrid también y otros. Ha mencionado el diocesano, ¿no? El de la Archidiócesis de Madrid. Bueno, en nuestro caso pues hemos visto que hay algunos marginales en el Archivo Histórico de Nobleza, en el Archivo Histórico Nacional también y en algunos archivos municipales, perdón, ¿no? Todos del 16 al 20, ¿no? 19, 20. Vale. ¿Qué tipo de documentos encontramos? Bueno, pues de varios tipos. Hemos destacado estos grupos, informes y relaciones, cartas privadas, cartas semipúblicas, bueno, aquí sobre todo solicitudes, peticiones que se hacen a las instituciones para obtener un favor, una ayuda, una devolución de un niño, en fin, de muchos tipos. También hemos encontrado, por supuesto, las notas de abandono que antes han salido, ¿no? Este documento tan enormemente interesante a nivel histórico, lingüístico, cultural, de todo tipo. Realmente son muy interesantes. Y aquí hemos destacado, hemos clasificado este tipo de documento como nota de abandono y de entrega, porque de entrega es cuando ya se dice directamente, este niño lo han dejado en tal sitio y lo pasamos aquí a la inclusa, lo dejamos aquí, ha sido acogido y demás. En cambio, el del abandono normalmente vienen los datos del padre, la madre, bueno, la familia, las circunstancias, es lo que dejan cuando lo entregan a la inclusa, es decir, lo que dejan los padres o personas próximas. Vale, y entonces estos serían notas, billetes y demás. Y ya también podemos mencionar que a veces aparecen listas de niños que entran, que salen, listas de nodrizas. El otro día, por ejemplo, yo vi una lista de colegialas del Colegio de la Paz que van a contraer matrimonio ese año, ¿no? Y viene en 1820, ¿no? Viene ahí lista de niñas, por ejemplo, bueno, no eran niñas ya, ¿no? Pero bueno, de colegialas. También inventarios de bienes, porque claro, a veces se hacen inventarios de objetos que tiene la institución, muchas veces de tipo religioso, ¿no? Los objetos que hay en la iglesia, pero también ropa o cualquier otro bien o material que tengan en la institución. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos una certificación, es una carta, ¿no?, de certificación, ¿no?, realmente que escribe un párroco, precisamente de, no sé si lo pueden ver, de Carabanchel Bajo, aquí lo llaman Carabanchel de Abajo, en 1794, en el que recomienda a una de sus feligresas como nodriza. Realmente está hablando de que tiene las condiciones apropiadas. Esto era muy habitual, las nodrizas necesitaban trabajar
bueno, para la inclusa de Madrid, porque a lo mejor, como esta mujer que ha salido en la nota anterior, se les había muerto un hijo y aprovechaban, vamos a decir, que estaban todavía con la lactancia para cobrar un sueldo con un niño de la inclusa. Pero muchas veces necesitaban certificados de buena conducta y, bueno, algo que de la moral, claro, exactamente, de la moral, la buena conducta, la moral, que avalara su figura como candidata. Entonces, bueno, algunas las hemos encontrado de esta época o incluso alguna anterior. Es verdad que no hay muchas tampoco, por lo menos que yo haya visto. Bueno, aquí tenemos informes médicos, esto ya es del siglo XIX. Por ejemplo, aquí el informe de Pascual Mora, que era un médico de la inclusa, un médico a sueldo de la inclusa, en el que habla de cómo se está desarrollando la alimentación de los niños con el sagú, llamado nuevo sagú. Esto era una harina que sacaban de un tubérculo que llegaba de Cuba y se intentó alimentar a los niños lactantes con esta papilla, porque se le daba a los enfermos. El problema es que los niños no la digerían muy bien. Entonces daban muchos problemas de salud y decidieron prescindir de ella, pero durante un tiempo estuvieron probando para poder sustituir la leche por esta papilla. Entonces hay bastantes cartas de esta época sobre el sagú. Bueno, notas de abandono. Aquí tenemos una muy llamativa del siglo XVI, de finales del XVI, de este niño llamado Antonio. No sé si pueden leer las letras, pero bueno, es muy breve, pero pueden ver que dice, este niño va bautizado, con S, y se llama Antonio, y no escribieron más, ¿no? Pero bueno, se ha conservado milagrosamente esta notita gracias a que necesitaban registrar estas entradas y ahí quedó en su expediente, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra, un poquito más tarde, muy poco después, también está en Codea, y aquí dice, esta niña se llama María de los Ángeles. A 2 meses que nació. Perdón, a 2 meses que nació, o sea, hace, ¿no? A 2 meses que nació. Y no tiene padre ni madre, solo encomendarla a Dios, ¿no? Fíjate. Y a vuestras mercedes, es decir, a Dios y a vuestras mercedes, o sea, a la inclusa, ¿no? No tiene otro lugar donde ir. Bueno, esta la he seleccionado desde 1894, es decir, todavía es más moderna que la de Jerónima, pero sí me llama la atención porque está hecha con lápiz, ¿no? Y bueno, así de una manera muy modesta, es de esta niña que se llamaba Felipa, ¿no? Que aquí viene hija de Saturia López y López. Fijaos, no viene el nombre del padre, ¿no? Y luego ya, y los abuelos, Ramón López y Estanisla López. Pues aquí tienen otro. Tenemos muchas notas de abandono. Bueno, aquí hay una carta de súplica que hace María Rosa Salvador. No he podido saber nunca quién era, pero se dirige a la inclusa pidiendo perdón en varias ocasiones y dice que está presa junto a María Bernarda Santos y Feliciana Sánchez y habla de la muerte de una niña. Entonces yo creo que era una ama a la que encarcelaron por maltratar a una niña. Creo que es algo de esto, porque si no dice estas cosas. Bueno, esto fue claramente una persona que escribió por ella, seguramente, pero es una persona que no tiene mucha habilidad gráfica. Bueno, aquí uno de nuestros más mencionados es este de tipo judicial, que es bastante extraordinario que se encuentre en la documentación de la inclusa, pero que se conserva a propósito del rapto de un niño inclusero en 1633. Debido al fenómeno que realmente también debió ser poco habitual, bueno, pues se hizo un resumen, ¿no? Una especie como de informe, sí, informe judicial, una investigación sobre qué había pasado. Al parecer a este niño, Isidro, lo había raptado una mujer que seguramente era su madre, ¿no? La familia que lo criaba lo mandó a comprar aceite, si no recuerdo mal, ¿verdad? Tenía 5 años. Con 5 años.
y lo raptó una mujer que ya sabía dónde vivía porque ya la habían visto. Entonces seguramente es lo más probable es que fuera su madre, no lo sabemos, pero a lo mejor, ¿no? Y este documento, ya como pueden ver, está hecho por un amanuense profesional. Bueno, aquí, un registro de entrada de expósitos también, pero este no es de finales del XIX, sino este es de 1721, pero es de los que se conservan del siglo XVIII, y aquí podemos ver, pues, una de las muchas entradas de niños. Esta, por ejemplo, se llamaba María Ortega, y aquí, bueno, pone que el 29 de marzo de 1721 se recibió en esta Santa Casa una niña que remitió el administrador de los desamparados, con noticia de haber nacido en aquella casa, tener agua y llamarse el nombre de arriba. Claro, en los desamparados, que era una casa y hospital, ¿no? Entonces, bueno, la niña venía de ahí, ¿no? Y entonces aquí lo ponen el margen de desamparados, ¿no? Y luego ponen ahí tiene agua, ¿no? Que está bautizada. Bueno, aquí tenemos una carta misiva, de las muchas que recibían también, tanto la Junta de Damas como el director de la Inclusa. En este caso habla también de los niños de la Inclusa, y es la carta de un párroco de Alcalá de Henares, precisamente, donde nosotras vivimos. Y bueno, pues aquí Clemente Palomar está hablando de una curadora de la Junta de Damas, que es la responsable de los niños de Alcalá, y se está quejando de cómo hace su trabajo. Bueno, luego ella escribe otra carta en la que se defiende y dice que ella quiere hacer su trabajo bien, ¿no? Y que a lo mejor, y bueno, que el párroco no estaba comportándose de manera correcta. Entonces, bueno, pues el caso es que aquí dice, bueno, aquí expone Clemente Palomar, aquí ven la firma, y dice: doña Simona está ahora haciendo un escrutinio que tiene, no, que sí, que trae, ¿no? Que trae revueltos todos los niños, a unos quitando y dando a otros, de manera que no sé lo que saldrá de esto. Bueno, pues anda muy enfadado, ¿no? Porque no le gusta que se metan en su organización, pero realmente la curadora era la responsable de ver que estaban los niños bien tratados, entonces ella tenía que ir allí a preguntar, ¿no? Se supone. Bueno, ¿cómo es la lengua en estos documentos? En general, lo que podemos decir es que tiene una gran amplitud sociolingüística. Este es uno de los grandes valores. Tenemos notas de abandono escritas con muy poca habilidad gráfica, en la que se transparentan muchos fenómenos de la lengua coloquial, de la lengua hablada en general. Y también vemos escritura que ya ven, a veces escrita pues a lo mejor pues, por un clérigo que tenía mucha formación en la escritura, incluso profesionales. Por lo tanto, hay mucha amplitud. Vamos a ver, sí, sobre todo en la poco experta, los fenómenos que nos puedan interesar más porque reflejan más el habla y por lo tanto no están tan mediatizados por el código escrito. Y hay mucha variación también en temas. La manera de los temas que salen. Normalmente, ¿de qué habla? Pues sobre todo de infancia, de sanidad, ¿no? Salud, de mujeres, pero bueno, también de otras cosas, por ejemplo, de educación o de obras, porque muchas veces estaban arreglando el edificio, eso era una constante, siempre estaban arreglándola, ¿no? O algún tipo de abastos, alimentación, o sea que la variedad es muy grande. Y en cualquier caso, hay ámbitos en los que, fondos documentales en los que es muy extraño ver lengua aplicada a la infancia y por lo tanto ya tiene un valor de por sí, que hable de la infancia y de la sanidad, pero sobre todo de temas de atención a la infancia. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, que se ve escritura inhábil, que ahora veremos algún ejemplo. En el caso del español central peninsular, que es el que más se refleja aquí, bueno, pues por supuesto vamos a ver leísmo y laísmo, y se documenta mucho. Formas de tratamiento como vuecelencia. El yeísmo, algunos autores dicen que se empieza a documentar en Madrid a finales del 19, pero aquí tenemos documentos de 1800 y poco, que ya tienen yeísmo, por lo tanto sí se refleja antes. Neutralización de R y L, en muchos casos, ¿no? Un tipo Barcón.
la más el apellido. Esto lo vemos incluso en algunas escritoras formadas, por ejemplo, las de la Junta de Damas ponen la de Castelflorido, y eso, o la Altamira, eso era la marquesa de Altamira o la condesa de Altamira. También ausencia de artículo en construcciones locativas, esto aparece mucho, y esto era de la lengua coloquial, vive calle de tal, vive plazuela de los afligidos, siempre esto era muy normal. Bueno, ¿cómo es la escritura inhábil? Pues tenemos, bueno, se documenta en personas de nivel sociocultural medio-bajo, vamos a ver, no se ve por la letra, ¿no? Evidentemente por el trazo. Aparece mucho, bueno, ¿dónde? En notas de abandono, claro, en notas de abandono y entrega también, peticiones de limosna, peticiones de ayuda, ¿no? Cuando se dirigen a la institución. También esto lo he visto hace ya poco tiempo, pero bueno, denuncias anónimas, cartas que escriben diciendo aquí hay un ama que está tratando mal al niño, vamos, lo tienen que ver, y a veces están hechas con una letra con muy poca habilidad. Empleados, trabajadores externos, que por ejemplo firman, que han hecho una obra y hacen una firma con escritura inhábil, ¿no? De semiculto. Y bueno, y otros que directamente no escriben, entonces tienen una letra, bueno, pues que es o inhábil porque es de alguien de su entorno, o está muy bien hecha y es porque ahí se ve con más claridad que les ayudaron. Un ejemplo de escritura inhábil sería esta. Lo pueden ver, ¿verdad? El trazo. Esta es de 1711 y se puede ver que dice, esta niña nació a 18 de abril y es hija María Tejeda. Fijaos, hija María Tejeda, ¿no? Omiten esa D. Y de Fernando Eyerra. Y está sin, fijaos, cristianar. En lugar de cristianar, ¿no? El trueque de letras. Bueno, la escritura de Nebel salen muchos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, mezclar mayúsculas y minúsculas o confundirlas directamente. Usos básicos de la escritura, hemos visto cristianar, por ejemplo, o en lugar de niña, niña. En la carta de esta ama que está en la cárcel dice la niña, ¿no? Lo pone así. Omisión de elementos, parte de la palabra o una preposición. Usos orales, realmente mucha gente diría admitir, a lo mejor de manera vulgar, ¿no? Y entonces era admitir, no lo pone, ¿no? O muría, lo pone, ¿no? Se moría, no se muría, ¿no? También. Y esto sí es un fenómeno muy curioso, es el seseo. El seseo en Madrid, en muchas notas de abandono aparece seseo. Hay varias ideas que a lo mejor no eran de Madrid, eran de Andalucía, de otras zonas, pero sí es cierto que se repite mucho entre los siglos XVI y XVIII. Todo el XVIII se ve también el seseo. Y hay un momento en el que deja de aparecer y ya son todos distinguidores. Por lo tanto, es un poco extraño que fueran todos los que lo comenten de Andalucía. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de leísmo, precisamente, como este caso de un niño en un registro de ingresos que hemos visto antes, precisamente. Bueno, pues dice un niño haberle hallado expuesto, ¿no? Leísmo de persona. Le críe, por ejemplo, aquí también referido a un niño, o el laísmo, en un documento de principios de 1828, habiéndola dado las señas de la casa. Pues esto también, laísmo totalmente arraigado. Bueno, ya por último, pues tenemos vocabulario, como hemos dicho, relacionado con la infancia, con los cuidados, ¿no? Por ejemplo, ama aparece mucho, criatura, enfermera, expósito, una palabra mucho más rara como sagú, claro que aparece aquí porque está relacionado con la papilla, lactar, el verbo lactar, que ha salido antes también precisamente, expósito, los cargos que tenían para cuidar a los niños, por ejemplo, rector, celadora, curadora, y ya, bueno, en otros casos, en inventarios, pues podemos ver vocabularios relacionados con los ornamentos religiosos, con la vestimenta religiosa, con la vestimenta de los niños también. Por ejemplo, lleva una camisita en las notas, precisamente. O sea que, bueno, las posibilidades son inmensas. Aquí podéis ver un ejemplo de sagú, precisamente como aparece en una de las cartas en las que se habla de
de esta fécula que hoy en día nadie conoce, pero que en esta época se empleaba mucho para enfermos, sobre todo, por lo que he podido ver. Bueno, y ahora vamos a pasar también a lo que es el testimonio de escritura de mujer en la inclusa. Sí, muy brevemente, pues nada, realmente no hay muchos documentos de mujeres, hemos destacado algunos que son interesantes por alguna causa. En este caso hay una cédula de abandono o una nota de abandono en la que luego se pone pues un nombre de mujer, Isabel de Valencia. Sin embargo, aunque originalmente se había pensado que podía ser una firma, en realidad nos sorprendió que fuera, en un análisis un poco más basado en las características de la escritura de mujeres, que ya conocemos mejor, nos sorprendió que fuera tan hábil. Y entonces lo que pensamos ahora es simplemente que es el ama a la que se envió o se asignó este niño. En este caso nos pasó una cosa un poco rara porque, bueno, por una serie de razones de la firma pensábamos que este documento había sido escrito por un hombre llamado José María López. No enseñamos la firma, este es una nota de recepción donde pone María López, pero no le habíamos hecho mucho caso y cuando lo reanalizamos, pues nos sorprendió que esta carta, por su contenido, en ningún momento decía yo más femenino ni yo más masculino, pero por su contenido nos pareció que podía ser de una mujer y además la firma por fin nos parecía que era de una mujer y es un documento extraordinario que es uno de los documentos más bonitos que conocemos en nuestro corpus general, 4.000 documentos, y esto es uno de los más emocionantes. Es una persona que creemos ahora que es una mujer que empieza escribiendo a alguien, le da noticias de unos niños y una de las cosas, esa es su letra, que es bastante compatible con la escritura femenina, también masculina, por supuesto, de una habilidad media, pero entre las cosas que dice, digo pues que la niña de Isabel Martín, que se llamaba Simona Velázquez, se la llevó Dios la víspera de San Lucas de Viruelas y ya que las llevaba sanas, le dio garrotillo. Bien sabe vuestra merced los regalos que esta mujer les hace, es decir, esta ama, ¿no? Los regalos que esta mujer les hace y que sé por muy cierto que no se mueren de mal cuidados, que antes yo y todas las vecinas la hemos dicho que de regalonas se le mueren. Y es una carta realmente súper emocionante que luego os vamos a enseñar una cosa que tenemos un poco rarita que hicimos en el otro proyecto. Bueno, aquí tenemos a esta señora, la señora que vigilaba demasiado y que traía revueltos a todos los niños, es Simona de Calzada, que en Alcalá de Henares pues vigilaba que los niños estuvieran bien con sus amas y al parecer les traía revueltos porque haría algunos movimientos. Es una señora que no es noble, pero sí es de la burguesía y que desarrolló su carrera profesional, tenía su marido, por supuesto, pero que en la Junta de Damas y, bueno, estuvo de gestora, que es un puesto de responsabilidad, como ha puesto Delfina y desde luego. En este caso, pues pasa algo parecido. Margarita Norigat, ¿verdad? Esta señora sí es noble, no es noble, vale, pero... Vale. Por cierto, era suiza, ¿no? Su padre era suizo, de aquí, de la Suiza. Sí. Y es de principios del siglo XVIII. También, sí. Esta es una de esas escritoras, de esas escrituras anónimas, pero sabemos que es una mujer porque habla de sí misma y dice pues que está preocupada en femenino. Entonces se preocupa porque ha visto cómo se maltrata a un niño o a una niña por parte de su ama de cría. Entonces pues denuncia, porque su vecina tampoco se quiere meter en líos, denuncia de manera anónima para que se haga una inspección. Y bueno, eso es el final de lo que queríamos contar, pero ahora os vamos a enseñar porque tenemos online tenemos documentos grabados y concretamente este documento de esta mujer, de María o José María. Todavía tenemos José María López, pero estamos bastante seguros que es María López. Y tenemos una versión que ha grabado pues nuestro director de tesis pues hace unos años y que la verdad es que tenemos así otros documentos y os invitamos a mirarlos porque nos parece una cosa chula. Nunca he hallado con quien escribir a vuestra merced, desde que ha habido de qué avisar vuestra merced. Y aunque hubiera, yo no he estado para escribir, porque 32 días he estado en la cama después que vine de Madrid.
y esta es la primera vez que hago ejercicio después que me faltaron las ficiones. Y ansí, si fa alguna falta allá de vuestra merced en la letra, suplirá vuestra merced. Digo que la niña de Isabel Martín, que se llamaba Simona Velázquez, se la llevó Dios la víspera de San Lucas de Viruelas, y ya que las llevaba sanas, le dio garrotillo. Bien sabe vuestra merced los regalos que esta mujer les hace, y que sé por muy cierto que no se mueren de malcuidados, que antes yo y todas las vecinas la hemos dicho que de regalonas se le mueren. Ella lo ha sentido muchísimo, y está como si ella las matara, como afrentada, y ansí Dios guarde a vuestra merced, que si hay otra que se la dé, porque entiendo que como es tan buena que Dios quiere probarla en llevarle estos ángeles al cielo, para prueba de su paciencia. Y ansí, si la hay, vuestra merced avise, que será de mucho consuelo para ella y merced para mí. Otra niña se murió, también vecina suya, un día después de San Lucas, que se llamaba Felipa de Ortega, que la criaba Catalina Rodríguez, y era la niña de leche. La ama decía que tenía de ir por otra, no me ha avisado. Podrá ser haber acordado otra cosa. Esta niña los clérigos no la quisieron enterrar en el cuerpo de la iglesia, sino en el cementerio, y lleva la provisión. Y en verdad que no se les dio nada, no hay otra cosa de que avisar a vuestra merced. De otra cosa, aquí tengo un poco de arrope que enviar a vuestra merced hasta que haya quien lo lleve. Yo no lo he hecho gaño por estar en la cama, que me lo presentaron. Y de Valdemoro y de octubre 26, José María López, al licenciado Senantes, rector del Hospital de los Niños Expósitos de la Villa de Madrid. Bueno, lo hemos leído sobre una transcripción, lo cual parece muy fácil, pero por supuesto esto ha representado un trabajo de lectura y de descifrar una escritura que nos habéis enseñado. Os animo, os invito a que con un poquito de tiempo descubráis el Corpus Codea, porque lo que es maravilloso es que en ese corpus tenemos acceso a los facsímiles y podemos pues, intentar hacer el ejercicio de lectura. No sé si habéis visto hasta qué punto, en relación con los documentos, Delfina y Belén están familiarizadas con las personas que están detrás, ¿no? Realmente, bueno, es un trabajo fascinante el que estáis haciendo. No sé si queréis añadir algo más. ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias. Pregunta como muy obvia, pero ¿qué era la inclusa? No tengo ni idea. Contesta. El hospital de niños abandonados. Pero era como un orfanato. Sí, pero no era como un orfanato como lo entendemos ahora, con niños que están criados internos allí. Era un lugar donde los recibían recién nacidos o con hasta determinada edad, los enviaban con una nodriza, eran niños lactantes normalmente, y los mandaban a casas de nodrizas. Aunque había nodrizas en el propio edificio, que digamos estaban como de guardia hasta que les asignaran una en casa de la nodriza. Y se criaban y ellos digamos que los tutelaban. Era como hoy en día... Era una institución benéfico-asistencial de carácter civil, pero que estaba gestionada por la Iglesia. Por la Iglesia. Exactamente. Y luego estaba la Junta de Damas. Iba cambiando, claro, sí, fue cambiando. Al principio, antes de que lo tomara la Junta de Damas, lo llevó una cofradía durante un tiempo y lo llevaba a la Iglesia, y luego ya la Junta de Damas lo tomó la gestión y ellas pusieron en algún momento a las hijas de la caridad, si no recuerdo mal, para atender a la recepción de niños, pero es que luego cuando ya tenían una edad, a los niños los mandaban al colegio de los desamparados, claro, y a las niñas al de la Paz. A partir de los 6 años ya los segregaban por sexo, los niños iban a los desamparados, se les intentaba formar en alguna materia propia de su género, muchos de ellos se escapaban, las niñas, bueno, pues por el carácter ya sumiso de ellas se las formaba en labores también propias de su género, y muchas de ellas se pasaban toda su vida en la inclusa, es decir, morían allí. Otras, como ha mencionado antes Belén y Delfina,
en este documento de las que se iban a casar, no las casaderas, eran niñas que desgraciadamente la mayoría de los casos eran elegidas a dedo por hombres viudos o solteros que venían a pedir una mujer a la inclusa. O sea, vivían ahí en ese lugar. Vivían en el Colegio de la en el Paz, Colegio de la Paz, que era ya el de las niñas mayores. De hecho, se me olvida en el USB, hay un reportaje de 1 minuto que lo podemos a lo mejor poner después, Mónica, que lo hizo La Sexta sobre el libro, para que veáis un poco cómo lo contaba la periodista, porque todavía en Madrid, aunque la inclusa como tal se derribó, todavía hay vestigios pedidos, o sea, justamente pegado a lo que es la biblioteca de las escuelas pías, pues ese era el exacto emplazamiento de la inclusa. Pero dice que tenía casas en toda España. Había inclusas por toda España y había tornos de abandono por toda España. Sí. Tú eres de México, he escuchado. Sí, en México también había una. Había una ¿Sí, también. Sí. ¿En la Ciudad de México? Sí, lo que pasa es que inclusa se llamaba sobre todo en Madrid, porque era el hospital de Nuestra Señora de la Inclusa, que era una imagen de la Virgen que habían llevado los españoles de Flandes, de una ciudad que se llama Enkhuizen. Y la derivación de esta palabra al español fue inclusa. Sí. Entonces, en algunos sitios la llamaban casa de expósitos, hospital de expósitos, pero bueno, había en Santiago de Compostela, por ejemplo, al lado de la catedral, está lo que llaman el Hospital de los Reyes Católicos, que es el Parador ahora, pues ese era el hospital, era para peregrinos, enfermos, y tenía una parte para niños expósitos. O sea, era muy normal. Y has mencionado antes del fin el Hospital de los Desamparados, también enviaban allá a los niños enfermos. Sí. O a los que tenían, pues por ejemplo, yo qué sé, les faltaba una pierna, a los niños que estaban enfermos se derivaban al Hospital de los Desamparados. Pero entonces no era una institución religiosa propiamente dicha, estaba gestionada en parte por religiosos, pero sí, parte civil, es que era una mezcla. Luego la tomó la Diputación de la Provincial de Madrid, o en las diputaciones en diferentes lugares, y ya lo llevaban las diputaciones que eran del Estado, claro. Entonces sí, aunque los religiosos siguieron estando allí de alguna forma, porque las hijas de la caridad, las monjas, estuvieron muchos años en la Inclusa de Madrid. Gracias. Elena, yo tengo una curiosidad sobre el tema del sagú. Yo sí que conozco el sagú, porque tengo un amigo salvadoreño que lo cultiva. Ah, claro. Muy nutritivo. Y hoy en día se considera, bueno, sigue siendo un nutritivo la harina, ¿no? Sí, la harina, claro, las papillas. Sí. Es una harina, o sea, no le pero que es como el gofio canario, algo así. Sí. Es una harinita, debe ser como harina normal, ¿no? Pero se prepara así. Y bueno, mi curiosidad es un poco por qué se buscaba eso y no había otro tipo de alimentos para alimentar a esos niños. ¿Y cómo hacían, sobre todo, cuando no encontraban suficientes noticias? Porque tampoco sería tan sencillo. Pues era un problema en el que sí. Además se ve en algunas cartas que no sabían muy bien qué hacer para encontrar nodrizas. No, a veces yo no sé, porque tampoco soy historiadora de esto, pero ni para nada. Pero por lo que yo tengo entendido, a principios del 19, las cartas de la Junta de Damas y otras, pues decían que a veces, claro, tenían a las nodrizas a lo mejor con 2 niños. Entonces, por 1 o 2, claro, entonces al final, pues no se les alimentaba bien, no sé. Y bueno, también alguna referencia que he visto que de la época que era un problema. Los altos índices de mortalidad, o sea, no solo venían del hacinamiento, sino de la falta de nodrizas para alimentar a los niños. De hecho, en Granada, en la Plaza de las Paseas, que está justo enfrente de la catedral, recibe ese nombre porque no recuerdo exactamente el qué siglo, pero debió ser entre el 18 y 19. Muchas mujeres de Cantabria eran enviadas al sur de España para ejercer de nodrizas, porque decían que las pasiegas, las cantábricas, tenían la sangre pura, porque no venía mezclada ni de judíos ni de árabes. Y decían que eran las que tenían la mejor leche. Y peregrinaban desde Santander hasta el sur de España, en el caso de Granada, para amamantar a los niños. Pero claro, no solamente a los niños expósitos, a los niños de nobles, por ejemplo. La realeza estaba de moda, claro. Sí, yo también lo que he visto en la carta de Pascual Mora, cuando habla de que los niños no les está sentando bien la leche, o sea, la harina,
él habla de que, claro, que antes se les estaba dando leche de cabra y que era mejor la leche de cabra. Luego también él dice que es mejor la leche, ¿cómo la llama? Joven, o sea, como de, no joven de madre joven, sino que acaba de surgir, y no la leche que de una mujer que lleva mucho tiempo dando. O sea, empieza a explicar ahí un poco eso, bueno, porque se intentaba explicar, pero les daban leche de cabra, pero lo mismo era más cara. Yo creo que era cara, entonces por eso pensaron que a lo mejor con la papilla... Probablemente también les producía diarreas. Claro, la leche de cabra no estaba a lo mejor en buenas condiciones. Ensayo-error. Claro, claro, sí, pero debía ser un problema darles de comer a todos así. Sí. ¿Se sabe algo sobre cuán voluntarios eran esos abandonos por parte de las madres? Y te pregunto porque en Suiza es un gran tema ahora, lo que pasó en el siglo XX sobre todo, que había muchos casos tanto de madres solteras y a veces de familias a los que incluso a veces les arrebataron a los hijos con todo tipo de trucos jurídicos o presionaban a las madres solteras a aceptar dar en adopción a sus bebés. O sea, había una presión tanto institucional por instituciones del Estado y de fundaciones, asociaciones benéficas, a veces entre comillas privadas, en el siglo XX, más o menos hasta los años 70, y es un gran tema aquí porque muchas personas, sobre todo los hijos, hijas todavía viven en unas partes. Entonces, ¿hay alguna documentación, no se sabe algo? En la novela algo se menciona como el tipo de presiones. Sí, ahora tienes que dejar tu bebé, había que estás aquí, ¿no? Pero hay documentación o trabajos de, historiadores sobre este tema. Bueno, yo en mi caso la presión básicamente era moral, o sea, vamos a mirar el contexto de la época. La religión era la que marcaba cómo se comportaba una sociedad, entonces si se les llama hijos del vicio, hijos del pecado, vienen con esta mácula de vergüenza, entonces al final son hijos que han nacido fuera de la santa alianza del matrimonio. Pero por parte de la institución misma, lo que se ha dicho que era como una especie de procurarles mujeres a viejos solteros o algo así, y sé que en Suiza de casos del siglo pasado, de casi un tráfico de adopciones con bebés suizos. Sí, el tema de los Kinder, de hecho ahora mismo hay una exposición en Berna en el Museo de Historia que va a estar hasta febrero del año que viene, que yo todavía no he ido y estoy deseando ir, que efectivamente cuenta la historia de estos niños que eran arrebatados de estas familias y enviados aquí en el caso a la montaña, a trabajar en las granjas. Yo no creo que los niños se vieran como un bien, o sea, nadie quería robar niños, los niños eran un estorbo. No estaba ni siquiera bien visto abandonarlos. Teníamos un documento que no hemos incluido porque no estábamos todavía seguras de dónde era, pero es en 1540 hay una anotación de un señor que dice: un suceso que ha pasado es que una partera ha echado un niño a la puerta de un palacio y le habían puesto unos hombres para ver quién estaba echando niños a la puerta del palacio, la pillaron, la pusieron en un burro, la llevaron por las calles acostumbradas y cuando la fueron a quitar, que lo que significa que le hicieron pasar la vergüenza pública, ¿no? Y que cuando la fueron a quitar del burro, estaba muerta. Y dijo, estaba muerta, sí, así. Dice, probablemente se murió de vergüenza, porque además estaba desposada, había estudiado, ¿no?, para ser partera y tal. Y dice, a lo mejor no tendríamos que castigar tan fuertemente estas cosas. Que a lo mejor el castigo fue demasiado fuerte, o sea que también se perseguía, por eso de ahí que la gente no quisiera ser vista, por eso todos los tornos era... tornos y la casa de la maternidad que había vinculada a la inclusa, que las mujeres entraban embarazadas a parir ahí a partir de los 5 o 6 meses que ya se notaba, para que no se supiera, para que pudieran regresar a la sociedad con cierta dignidad. Nadie ha sabido que he estado embarazada, dejo a la criatura y me voy, porque efectivamente había esa doble moral, ¿no? De la Iglesia te dice que este hijo es un hijo del pecado y tienes que renunciar a él, pero por otro lado es que esa renuncia de manera pública también estaba mal vista.
Y previamente, bueno, también sabemos que muchas veces era la pobreza, no sabemos hasta qué punto era, pero era muchas veces la pobreza, la falta de leche, la orfandad, la muerte de la madre, sí, la que hacía que no solamente se abandonasen niños recién nacidos, sino también de 6, 7, 8 meses, un año. Sí, de hecho hay uno de la Hermandad del Refugio que siempre lo enseñamos, ¿verdad? Ese de Ya no mama. Sí, estaba el chico enorme. Un niño desde 1820 y lo llevaron, claro, lo dejaron en el refugio para llevarlo a la inclusa. Y entonces habla del nombre, tenía 15 meses tenía el niño, o sea, un poquito más de un año. Y pone en la nota, ya no mama. O sea, ya no tomaba leche, dice, ya no mama, le gusta el vino. Claro, le daban, claro, porque le darían pan con vino, que eso yo sé que se daba a los bebés, ¿verdad? En los pueblos hasta, bueno, en la ciudad, hasta hace unos años, ¿verdad? Sí, pues pone eso, ya no mama, le gusta el vino, claro, pero no podían darle de comer, evidentemente lo debieron dejar ahí porque estaban en una situación límite, porque si no, lo mismo habían muerto los padres o alguna situación así, porque si no, tan mayorcito, dejarlo allí y además... Luego habéis mencionado el caso de las denuncias anónimas, de efectivamente vecinas que veían que se estaba malcriando al niño o mujeres que habían dejado de tener leche, que durante los 2 primeros años que podían lactar dejaban de tener leche, pero decían que todavía tenían para seguir recibiendo el dinero y los niños se acababan desnutridos. Y de hecho al final de la novela vais a encontrar documentos originales y aquí hay unas fichas ya, pero estas ya son más del siglo XX, en las que son fichas de las amas de cría y aquí pone exactamente no darle más niños, orden de dirección por traerlos en malas condiciones. Y de hecho aparecen 4 niños, la primera se falleció, la segunda fue trasladada, el tercero falleció y la cuarta fue devuelta. O sea que, bueno, pues esto también es un testimonio de que a veces a esos niños se les maltrataba y se les desnutría porque se mentía para seguir consiguiendo un dinero a costa de ya no poder darlos de lactar en el caso de los menores de 2 años. Quería hacer una pregunta, es pura curiosidad. Estas instituciones dependen mucho por lo que se ve, de la Iglesia, pero en cuanto a la financiación, es decir, ¿tienen patrocinadores o solamente es a partir del momento en que estos niños o estas niñas salen de la institución y de alguna manera se financia a través de esos casamientos? Yo me preguntaba cómo se... O sea, sí, finalmente yo creo que la Iglesia esto no lo pagaba todo. Pagaban una parte. Quizás algún nombre La Junta de Damas hacía buen trabajo en las mesas de petitorio para pedir limosna para estos niños. Hacían la Junta de Damas, de hecho, hacía una rifa de un cerdo en Navidad. Es una cosa muy curiosa. Hacían la rifa del cerdo, porque lo he visto en la prensa mucho. Ya ha sido se pueden adquirir las papeletas para la rifa del cerdo de este año que hace la Junta de Damas. Y en el Manual de Madrid de Mesoneros Romanos, de 1830, precisamente explica lo mal de dinero que anda la inclusa. O sea, él dice, gracias al celo de las damas no pasan más penurias, porque si no sería muy difícil. Y es que les daban, vamos, por lo que ellos, claro, yo estaba hablando de una época, claro, más antigua que la que has estudiado, que seguramente allí ya era otra financiación. Claro. ¿No? Pero sí, andaban, bueno, pues eso, donativos. Efectivamente. En el siglo XVI, cuando dejaban a los niños, no todos los dejaban en la inclusa, sino también en casas nobles, y era frecuente que cuando una casa noble veía a un niño en su puerta y lo llevaba a la inclusa, que diera un dinerito para el niño, o sea que los padres o quien fuera dejaba a los niños en casas nobles y pedía que ese noble se ocupase del niño, no que le criase, sino que él diese un poquito de dinero para que se criase. Sí, es verdad. Yo en la época que he estudiado más del siglo XIX, es más, en Madrid, justo al lado de Ópera, en la novela aparece uno de los edificios que se menciona, es en Arenal número 26. Justo en ese edificio ahora mismo hay una cafetería, que no sé si se llama Santa Isabel o algo así. En esa cafetería hay todavía algunos carteles en los que aparecen carteles originales de la época. Corrida de toros a favor de la beneficencia de la inclusa. Esa yo creo que existe todavía o ha existido mucho tiempo, la corrida de toros de la beneficencia en Madrid. Lo que pasa es que no sé si era para la inclusa, pues pero bueno, que existía. Ese aparece todavía hasta allí. O sea, todavía vas a tomarte un café y lo puedes leer. Y luego yo leí un artículo
no puedo citar ahora mismo el historiador porque no recuerdo su nombre, pero en 1907 había un periodista ya en la época denunciando que de las rifas que se hacían y del dinero que se conseguía, justamente este periodista decía, de nada sirve que consigamos 1.000.000 de pesetas para los niños y al final deciden gastarse 700.000 pesetas en poner una nueva pila de bautismo. O sea, también se denunciaba un poco la mala gestión de lo que entraba y a qué se dedicaba, ¿no? Cuando estaba por medio, bueno, pues también el tema de la iglesia. Sí, del uso indebido. Del uso indebido, eso es. Yo me voy a permitir hacer una pregunta, Soraya, que tiene que ver con cómo construiste tú esta historia a partir de los hechos reales, porque lo que tú mencionas en la nota biográfica de Jerónima del final de la novela, nos presenta una fotografía de una mujer del pueblo, pero en el libro, en la novela, tú la conviertes en hija de una mujer de clase alta. Algo que está muy bien representado es esta división de la sociedad y, bueno, y realmente te dedicas a hacer un retrato muy, muy detallado de cómo funcionan lo que son verdaderas castas, ¿no? Y cómo el servicio, ¿no? Las señoras que están internas en las casas son esclavas de esas familias pudientes. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué decidiste convertir a Jerónima en hija de Águeda, una mujer de clase alta, cuando para ti los hechos reales claramente estaban del otro lado? Bueno, pues esa primera información que yo recibí de este tío de Barcelona, que fue en julio de 2021, me llegó a través de otra tía segunda, mi tía Teodora. Y estábamos en el pueblo y me dijo, Marcelino me ha enviado esto. Entonces mi tía me dijo, yo siempre he creído que tenemos que venir de buena familia. Este imaginario, ¿no? Y es verdad, mi tía, esta tía mía concretamente, es una mujer que trabajó toda la vida en el campo y tiene una piel radiante, tiene una elegancia como natural. Y claro, pues la leyenda un poco en la familia era como, fíjate, la tía Teodora toda la vida en el campo, es que tenemos que venir, un imaginario absolutamente creado sobre una base que no tiene ningún fundamento. Y claro, entre que yo empecé a pensar hay un hilo del que tirar y que fui al archivo pasaron 4 meses. Y en esos 4 meses, aunque yo me había prometido que no me ponía a escribir hasta que la encontrara, y ya había empezado a fabular, ¿no? Y entonces dije, ¿cómo puedo conectar la ficción con la realidad? Yo no quería contar una biografía de mi bisabuela. Yo quería acercar la institución y la realidad de estos niños a través de personajes ficcionados, pero partiendo de los datos reales que yo tenía. Entonces ahí es cuando dije, bueno, pues mi tía piensa que veníamos de buena familia, pues ¿por qué no vamos a ficcionar esto, no? Y fue cuando nació la idea de que Águeda, y en realidad ese nombre no se ha elegido al azar, fuera la madre ficticia de Jerónima. El nombre de Águeda surgió porque el primer documento al que yo tuve acceso entró en las fuentes documentales y yo hablo absolutamente como aficionada y apasionada de esto. Yo oigo a Delfina y a Belén hablar y a mí, vamos, me voy a ir al archivo Codea y me voy a devorar todo lo que pueda porque a mí este tema realmente me ha enganchado. En la partida de función de mi bisabuela aparece Jerónima López de la Cruz, hija de Águeda. Y ese fue el primer hilo que yo tuve. Y dije, ¿quién es Águeda? Y no le sonaba a nadie. Y luego a través de una prima me dijo, Santa Águeda era la patrona de las mujeres. Dice, la protectora de las mujeres que daban de lactar. Y entonces dije, bueno, pues aquí tengo el nombre de mi protagonista. Quería jugar con esa dualidad. Luego cuando ya descubrí el verdadero nombre de la madre Jerónima, porque en el registro de la inclusa, en el registro de la casa maternidad, perdón, que estaba dentro de la inclusa, había 2 libros. Había un libro oficial y un extraoficial. En el oficial se apuntaba el nombre real de las madres y en el extraoficial, al que solo tenía acceso el director de la inclusa y al que solo se podía acceder por orden judicial, venía el verdadero nombre, porque en caso de que durante el parto les sucediera algo, tenían que tener los datos reales para poder avisar a ellos, ¿no? Y es ahí justo Carmen Maceiras la que me dijo, ten mucho cuidado cuando vayas a buscar, porque lo mismo el primer nombre que encuentras no es el nombre verdadero. Ahí descubrí que había una
una especie de entramado creado, o sea, un sistema por el que las mujeres que entraban a la casa de la maternidad recibían todas un nombre según la cama en la que parían. Todas las que parían en la cama número 1 eran María, todas las que parían en la 2 eran Antonio. Y durante el tiempo que estaban ahí dentro recibían ese nombre y tenían que ir tapadas con un velo negro, sobre todo en las visitas de las juntas de damas, todo esto para que no se las reconociera, para intentar preservar ese anonimato. Entonces ahí es donde descubrí que la madre de mi bisabuela había parido en la cama número 5, que tenía el nombre de Amalia. Y eso también se refleja en la novela. Entonces, digamos que lo que he ido, Mónica, es hilando realidad y ficción de manera que tuvieran una coherencia. Yo sabía los datos reales que tenía, que en el fondo no son tantos. O sea, lo que se incorpora sobre la pequeña biografía que hay al final de la novela sobre mi bisabuela no es tan extensa, pero afortunadamente en la búsqueda de archivos pude encontrar el expediente de matrimonio, que eso sí que fue una joya, de mi tatarabuela, de la madre de Jerónima. Y eso es una maravilla. 20 páginas, que es que ahí te aparece hasta el calzado que llevaban. Yo no sabía que un expediente de matrimonio del siglo XIX, de comienzos del XIX, te podía dar tantos detalles, los testigos de la boda, las partidas de bautismo, de dónde venían, cuándo habían llegado a Madrid. Es realmente un documento maravilloso. Y aprovechando toda esa base de realidad, fui haciendo pues un trenzado con la ficción. Muchas gracias. Yo quiero también aquí subrayar, y quizá después, si no hay más preguntas, tengan que hacerse en público. Bueno, en público van a ser luego también, pero de manera un poco más informal. Podemos pasar después al flow de sección, pero quiero antes decir que el trabajo que han hecho Delfina y Belén y todo el equipo de Alcalá, pues ha sido un trabajo en el otro sentido, el de ir a buscar cómo escribían las clases populares, ¿no? Y han de repente abierto un campo de la historia de la lengua con una característica totalmente diferente, ¿no? Que es la de la diversidad de los testimonios, que normalmente pues, han sido sobre todo de la clase que sabía escribir y de la clase poderosa. Y el acceso que permite ahora mismo todo el trabajo de transcripción y vaciado de esos archivos que habéis hecho, pues es precioso, porque nos permite conocer cómo hablaba la gente, como decís, con una amplitud sociolingüística enorme. Entonces eso es realmente valioso, porque no es algo que se haya hecho desde hace mucho tiempo. Y el trabajar sobre la escritura de mujeres es también algo totalmente novedoso, aunque, bueno, pues sí, hace una década que se han empezado a trabajar estas cuestiones y parece que ya pues no es algo nuevo, pero una década no es nada, ¿no? Realmente estamos ante una nueva manera de estudiar la historia de la lengua, considerando testimonios de toda una población que no se había tenido en cuenta hasta ahora, ¿no? Así que, bueno, pues estamos, yo creo, muy interesados por el tema histórico, el tema lingüístico, por todo lo que nos habéis presentado. Y si os parece, pasamos al club de sección y seguimos charlando sobre todas estas cuestiones. Y además allí también vais a poder, quien quiera, comprar el libro de Soraya. Así que muchísimas gracias de nuevo.